Hola, hola, gente linda de mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo lleno de chisme, drama y, por supuesto, mucho Kerem Bürsin. Ya saben que aquí amamos analizar todo lo que pasa en el mundo de las series turcas, y hoy tenemos un tema jugoso. Prepárense porque vamos a hablar de por qué Kerem Bürsin, nuestro galán favorito, rechazó proyectos, sí, rechazó todo. Todo. ¿Y saben por qué? Pues porque Andercel, su compañera de Love is in the Air, y en su momento su novia, era su prioridad. Así que abróchense los cinturones, porque esto va a estar bueno. Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayudan muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido. Además, no olviden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y ahora sí, vamos con el tema. Kerem Bürsin, ese hombre, con esa mirada, esa sonrisa, ese talento. Imposible resistirse. Y como ya saben, después de arrasar con Love is in the Air, el éxito no paró de tocar a su puerta. Proyectos, ofertas, guiones, todo el mundo quería a Kerem. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo vimos en todos esos proyectos prometedores? ¿Por qué eligió en algunos momentos estar menos activo profesionalmente? La respuesta, al menos en gran parte, se encuentra en su relación con Andercel. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que sea algo malo. De hecho, al contrario, es admirable. Demuestra que Kerem es un hombre que prioriza sus relaciones, que valora el amor y que está dispuesto a hacer sacrificios por la persona que ama. Y como siempre aquí en el canal, estamos para analizar y debatir sobre todo esto. Pero ¿cómo sabemos todo esto? Bueno, hay varios factores que nos dan pistas. Primero, las entrevistas. Kerem siempre ha hablado abiertamente sobre la importancia de su vida personal y cómo intenta equilibrarla con su carrera. En varias ocasiones ha mencionado que busca proyectos que le permitan tener tiempo para su familia, amigos y por supuesto para su pareja. Es evidente que para Kerem, el balance entre la vida profesional y la personal es crucial. No busca solo el éxito, sino también la felicidad en todas sus facetas. Sus declaraciones, a menudo llenas de reflexión, nos permiten vislumbrar su filosofía de vida. Él parece ser un hombre que entiende la fugacidad del tiempo y valora cada momento, cada experiencia. Segundo, las declaraciones de algunos productores y directores. Aunque no siempre son públicas, a veces filtran información sobre negociaciones y proyectos que no se concretaron. En algunos casos, se supo que Kerem había rechazado propuestas que implicaban largas estancias en el extranjero o rodajes muy intensos que lo alejarían de Ande. Los rumores y los trascendidos son moneda corriente en el mundo del espectáculo, pero cuando coinciden con la realidad que percibimos, cobran aún más fuerza. Escuchar de labios de personas que trabajan en la industria, aunque sea de manera indirecta, que Kerem priorizó su vida personal, refuerza la idea de que sus decisiones estuvieron motivadas por su amor y dedicación a Ande. Es importante entender que estas decisiones pueden tener un impacto significativo en la carrera de un actor, pero Kerem, al parecer, estaba dispuesto a asumir ese riesgo. Tercero, y esto es crucial, el seguimiento mediático. Los paparazzi siempre están al acecho y gracias a sus fotos y vídeos pudimos ver cómo Kerem y Ande vivían su relación. Sus viajes, sus momentos juntos, sus muestras de cariño, todo nos hacía pensar que estaban muy enamorados. Y, claro, si estás en una relación, es lógico que quieras pasar tiempo con tu pareja, ¿verdad? Las imágenes son poderosas. En un mundo dominado por las redes sociales y la información instantánea, los paparazzi juegan un papel importante. A través de sus fotografías, pudimos ser testigos del amor entre Kerem y Ande. Vimos sus miradas cómplices, sus gestos de afecto, sus viajes románticos. Estas imágenes, que se viralizaban rápidamente, confirmaban lo que todos sospechábamos: estaban profundamente enamorados. Y es natural que en ese contexto priorizaran su tiempo juntos. La distancia y los largos periodos de trabajo pueden ser grandes enemigos de una relación, y Kerem, al parecer, hizo todo lo posible para evitarlo. Pero profundicemos un poco más en los detalles. ¿Qué tipo de proyectos rechazó Kerem? Pues se rumorea que hubo ofertas de series muy importantes, incluso algunas con cadenas internacionales. Algunos dicen que le ofrecieron papeles protagonistas en producciones que podrían haberle dado aún más reconocimiento a nivel mundial.
Sin embargo, al parecer, estas propuestas requerían un compromiso de tiempo muy grande, lo que le dificultaría estar cerca de Ande. Hablemos de las series que se perdieron la oportunidad de contar con Kerem. Se dice que hubo propuestas de plataformas de streaming de renombre con proyectos que prometían un alcance global y un presupuesto considerable. Imaginen a Kerem protagonizando una serie de época, un thriller de espías o una comedia romántica con un elenco internacional. Las posibilidades eran infinitas. Pero al parecer, la logística y la duración de los rodajes no se ajustaban a sus planes. Los compromisos laborales extensos, las grabaciones en locaciones lejanas y la presión de la fama internacional podrían haber sido factores determinantes en su decisión. También se habla de películas, proyectos publicitarios y campañas que no llegaron a buen puerto. Imaginen la cantidad de dinero y oportunidades que Kerem podría haber tenido. Pero, ¿saben qué? Creo que él eligió la felicidad por encima de todo. Y eso, para mí, es algo muy valioso. Las películas también representaban un gran desafío y una gran oportunidad. Se dice que le ofrecieron papeles en producciones que prometían taquillas millonarias y reconocimiento en festivales de cine. Pero una vez más el tiempo y la dedicación requeridos no encajaban en su agenda. Además, los proyectos publicitarios y las campañas de marcas prestigiosas también le tentaban. Kerem, con su imagen y su carisma, era un imán para las marcas. Pero al parecer prefirió no involucrarse en proyectos que pudieran interferir con su vida personal. La decisión de priorizar la felicidad por encima de las ganancias económicas y el reconocimiento profesional es, sin duda, una decisión valiente y admirable. No obstante, no podemos culparlo. Todos tenemos derecho a priorizar lo que nos hace felices. Y en ese momento parece ser que Ande era su mayor felicidad. Y esto no es una crítica sino una constatación. Kerem estaba enamorado y quería disfrutar de su relación, y eso es completamente entendible. La vida está llena de decisiones y a veces debemos elegir entre diferentes caminos. Kerem en ese momento optó por el amor y la compañía de Ande. Y es comprensible. La felicidad es un bien preciado y en ocasiones es necesario tomar decisiones que nos permitan alcanzarla. La carrera profesional es importante, pero no lo es todo. El amor, la familia y la amistad también juegan un papel fundamental en nuestra vida. Y Kerem, al parecer, lo entendió a la perfección. Ahora bien, quiero dejar claro que esto no significa que Kerem haya abandonado su carrera por completo. Siguió trabajando, pero quizás de manera más selectiva. Eligió proyectos que le permitieran tener un equilibrio entre su vida personal y profesional. Y esto, de alguna manera, demuestra su madurez y su compromiso con ambas áreas de su vida. La selectividad es una virtud. No todos los actores pueden permitirse el lujo de rechazar proyectos, pero Kerem, gracias a su talento y a su éxito, tenía esa posibilidad. Eligió proyectos que le permitieran desarrollarse profesionalmente sin descuidar su vida personal. Y eso demuestra su inteligencia y su capacidad para tomar decisiones estratégicas. Además, hay que tener en cuenta que Ande también tenía una agenda muy apretada. Ella también estaba en la cima de su carrera y tenía muchos proyectos en marcha. Imaginen coordinar agendas, viajes, rodajes. No debe ser fácil. Así que es muy probable que Kerem haya tomado decisiones que facilitaran la vida de ambos. La complicidad y el apoyo mutuo son fundamentales en cualquier relación, y Kerem y Ande, al parecer, lo entendieron a la perfección. Ambos tenían carreras exitosas y agendas apretadas, por lo que es lógico que tomaran decisiones que les permitieran pasar tiempo juntos. La comunicación, la comprensión y la flexibilidad son claves para mantener una relación a distancia. Y es que al final el amor es eso, hacer sacrificios, apoyarse mutuamente y priorizar la felicidad del otro. Y por lo que hemos visto, Kerem y Ande parecían tener una relación muy bonita y sólida. El amor es un sentimiento complejo y multifacético. Implica alegría, compañerismo, apoyo y, en ocasiones, sacrificio. Kerem y Ande, al parecer, entendieron la esencia del amor y se dedicaron a cuidarlo y protegerlo. Su relación, a pesar de los obstáculos, parecía ser sólida y duradera. Pero como sabemos, el destino es impredecible. Es importante mencionar que a pesar de la posterior ruptura, este vídeo no tiene la intención de juzgar ni criticar a ninguno de los dos. Simplemente estamos analizando las decisiones de Kerem en función de lo que hemos visto y escuchado.
La ruptura amorosa es una experiencia dolorosa y a veces inevitable. Nadie está exento de sufrir una decepción amorosa. Y Kerem y Hande, como cualquier otra pareja, no fueron la excepción. Es importante analizar las decisiones de Kerem sin juzgar ni criticar su comportamiento. Solo estamos analizando los hechos y las circunstancias. También es importante recordar que la vida de un actor es muy intensa. Las agendas, los rodajes, las giras de promoción, todo esto puede ser muy agobiante. Y si a eso le sumamos una relación, la cosa se complica aún más. Por eso es admirable que Kerem haya sabido equilibrar su vida personal y profesional. La vida de un actor es un torbellino. Horas de rodaje, viajes constantes, entrevistas, eventos sociales, todo esto puede ser muy agotador. Y si a eso le añadimos una relación sentimental, la situación se complica aún más. Kerem, a pesar de todo, logró mantener el equilibrio y priorizar tanto su carrera como su relación. Y eso demuestra su madurez y su capacidad para lidiar con la presión. Y no solo Kerem, sino también Hande, porque no olvidemos que ella también tuvo que lidiar con la fama, la presión mediática y las largas jornadas de trabajo. Ambos son jóvenes, exitosos y en ese momento estaban enamorados. ¿Y qué hay de malo en eso? Hande, por su parte, también tuvo que enfrentarse a la fama, la presión mediática y las largas jornadas de trabajo. Ambos eran jóvenes, exitosos y en ese momento estaban enamorados. ¿Y qué hay de malo en eso? Nada. La vida es corta y debemos aprovechar cada momento. Y Kerem y Hande, al parecer, lo entendieron a la perfección. Ahora hablemos un poco del impacto de estas decisiones en la carrera de Kerem. Obviamente, al rechazar proyectos, se perdió algunas oportunidades. Pero, ¿realmente le afectó negativamente? Yo creo que no. Kerem sigue siendo uno de los actores más populares y queridos de Turquía. Sus fans lo adoran y sigue teniendo propuestas interesantes. Las oportunidades perdidas no siempre significan fracaso. Kerem, a pesar de rechazar algunos proyectos, sigue siendo un actor muy exitoso. Su talento, su carisma y su popularidad le han permitido seguir trabajando y tener nuevas oportunidades. Además, el hecho de que haya sido selectivo con sus proyectos le ha permitido mantener una imagen más limpia y evitar el desgaste. No todos los actores pueden decir lo mismo. Algunos se ven obligados a aceptar cualquier papel para mantenerse vigentes, pero Kerem ha sabido elegir sus batallas. La selectividad es una estrategia inteligente. Kerem, al elegir cuidadosamente sus proyectos, ha evitado el desgaste y ha mantenido una imagen fresca y atractiva. Esto le ha permitido seguir siendo relevante en el mundo del espectáculo y tener una larga y exitosa carrera. Y hablando de batallas, quiero recordarles que la vida no es perfecta. Las relaciones terminan, las carreras tienen altibajos, y a veces hay que tomar decisiones difíciles. Pero lo importante es aprender de la experiencia y seguir adelante. La vida es un camino lleno de obstáculos y desafíos. Las relaciones terminan, las carreras tienen altibajos y a veces es necesario tomar decisiones difíciles. Pero lo importante es aprender de la experiencia y seguir adelante. Kerem, a pesar de todo, ha sabido adaptarse a las circunstancias y seguir adelante con su vida. En el caso de Kerem, parece que la ruptura con Hande no afectó negativamente su carrera. Siguió trabajando, siguió teniendo éxito y sobre todo, siguió siendo fiel a sí mismo. Y eso es lo que realmente importa. La ruptura amorosa no siempre significa el fin de una carrera. Kerem, a pesar de la separación, siguió trabajando, tuvo éxito y sobre todo, se mantuvo fiel a sí mismo. Esto demuestra su fortaleza y su capacidad para sobreponerse a la adversidad. También es importante destacar que tras la ruptura, Kerem ha seguido demostrando su profesionalismo y su talento. Ha participado en nuevos proyectos, ha seguido trabajando duro y ha mantenido su popularidad. Eso demuestra que es un hombre que sabe sobreponerse a las adversidades y que está comprometido con su carrera. La perseverancia es clave. Kerem, tras la ruptura, ha seguido demostrando su profesionalismo y su talento. Esto demuestra su compromiso con su carrera y su capacidad para superar los obstáculos. Pero, ¿qué aprendemos de todo esto? Creo que la principal lección es que debemos priorizar lo que nos hace felices. En la vida hay que tomar decisiones, y a veces esas decisiones implican sacrificios.
Pero si estamos seguros de lo que queremos y luchamos por ello, al final encontraremos la felicidad. La búsqueda de la felicidad es el objetivo final de la vida. Kerem, al priorizar su relación con Ande, demostró que estaba dispuesto a hacer sacrificios para alcanzar la felicidad. Y aunque la relación no duró para siempre, la experiencia le dejó una lección valiosa. Y hablando de felicidad, creo que Kerem y Ande fueron felices juntos. Y aunque su relación no duró para siempre, ambos se beneficiaron de esa experiencia. Aprendieron, crecieron y siguieron adelante con sus vidas. La felicidad es un sentimiento efímero, pero su búsqueda es constante. Kerem y Ande durante su relación, fueron felices y aprendieron valiosas lecciones. La experiencia les permitió crecer y seguir adelante con sus vidas. Quiero agregar que aunque el foco de este vídeo ha sido Kerem y sus decisiones en relación a Ande, esto no significa que Ande no haya tenido un impacto en la vida de él y en su carrera. Ella fue parte de su felicidad, de su crecimiento personal y de su proyección en el mundo. Y eso es algo que no podemos negar. El amor es un vínculo poderoso. Ande durante su relación con Kerem, tuvo un impacto significativo en su vida y en su carrera. Fue parte de su felicidad, de su crecimiento personal y de su proyección en el mundo. En resumen, Kerem Bürsin rechazó proyectos importantes porque Ande Erçel era su prioridad. Esto demuestra que es un hombre que valora el amor, que está dispuesto a hacer sacrificios por la persona que ama y que sabe equilibrar su vida personal y profesional. Y aunque la relación no duró para siempre, Kerem ha seguido demostrando su talento y su profesionalismo. La conclusión es clara. Kerem, al priorizar su relación con Ande, demostró su valentía, su madurez y su capacidad para tomar decisiones importantes. Su talento, su profesionalismo y su perseverancia le han permitido seguir triunfando en el mundo del espectáculo. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem hizo bien en priorizar su relación con Ande? ¿Qué otros proyectos creen que rechazó? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Es momento de debatir. ¿Creen que Kerem hizo bien en priorizar su relación con Ande? ¿Qué otros proyectos creen que rechazó? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. La interacción con ustedes, mi querida audiencia, es lo más importante. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones me dan la energía para seguir creando contenido y analizando el mundo de las series turcas. Y antes de irnos, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayuda muchísimo. Y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Recuerden, suscribirse al canal es gratis y muy fácil. Además, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. No se olviden. El botón de me gusta es importante, así como compartir el vídeo con sus amigos y activar la campanita para estar al día con todo el contenido. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Gracias por su tiempo, su apoyo y su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más drama y más Kerem Bürsin. Chao, chao.